Acuérdate que todos los tokens, sin excepción, son smart contracts y todos los NFTs son tokens. Y depende de cómo programas el smart contract, pueden variar los efectos fiscales de cada caso. Voy a enfocarme en un solo aspecto, que es el que más me preocupa, que es la denominada regalía continua. Esto, por supuesto, más allá del típico caso de enajenación o permuta, del que ya hablé en repetidas ocasiones y cuyas consecuencias daré, pero de manera rápida, porque repito, eso ya lo dije. A ver, ¿cómo empezar? Como parte de la adquisición del NFT, recuerda que parte del precio puede ser la denominada regalía continua, que, como repaso, es la porción del precio que se programa en el smart contract o NFT y que le corresponde al autor original, creador del NFT, como pago por la reventa del propio NFT. En obras de arte o venta de boletos de eventos, como lo sería un concierto, pues aplica perfecto este concepto que nadie puede mover. Va directo a la wallet del autor o artista sin intermediarios. Como mencioné, hay artistas que pueden obtener más cripto en pago como regalías continuas en una reventa de una obra original, más allá del precio original de venta cuando lo vendió este artista, ¿no? ¿Existe alguna obligación fiscal por haber adquirido el NFT y que éste tenga una regalía continua intrínseca? La respuesta rápida es, depende del NFT, de lo que representa. No es lo mismo adquirir un NFT que represente la entrada de un concierto que adquirir un NFT que represente derechos sobre una canción en particular o de un artista, lo cual ya ha ocurrido en la realidad. En el segundo caso, hay que meterse a ver qué derechos me da el NFT. Pueden ser derechos económicos sobre la canción, por ejemplo, y ahí sí me toca hacer un análisis más profundo de lo que esta llamada regalía continua representa. Y es que no por llamarse regalía continua necesariamente es una regalía para efectos legales o fiscales en México. Y yo voy conceptualmente al punto al que quiero llegar. Cuando una persona residente en México, física o moral, paga una regalía a otra persona, por ejemplo, física o residente en el extranjero, y esa regalía se considera que tiene una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, o sea, en México, existe la obligación de retener el ISR por el pago efectuado sobre el precio de venta. Por ejemplo, como lo vamos a ver, cuando un residente en México fiscal le paga a un residente en el extranjero una regalía, la retención puede ir generalmente sobre el 25% o incluso sobre el 35% del precio de venta sin deducción alguna, o de la regalía, ¿no? Sin reducción alguna. Si no se realiza esa retención, el fisco puede venir a cobrarte el monto que le debes con actualización, recargos, intereses y pues obviamente hasta multas, ¿no? Y podría ser no deducible el pago que se haya efectuado en el peor de los casos, ¿no? La adquisición del NFT. Por eso es bien importante analizar dos conceptos. El primero es si esto de la regalía continua se trata de una regalía o no para efectos fiscales, y el segundo es que se entiende por fuente de riqueza en México para saber si habría o no una retención. Y como lo dije en la parte de enajenación de tokens y criptomonedas, estoy asumiendo que si no conozco a mi contraparte, una adquisición de NFT se hace a un residente en el extranjero y una venta también. No conozco a mi contraparte en la enorme mayoría de los casos, así que es razonable pensar así, ya lo dije. Bajo nuestra ley mexicana, el Código Fiscal de la Federación define el concepto de regalía como, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, y las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas u otro derecho de propiedad similar, o sea, el know-how, ¿sale? El uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras científicas incluye la de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación con independencia del medio por el que se transmiten. También se consideran regalías, fíjate, los pagos efectuados por, aquí puede venir un concepto que pudiera ajustarse a algunos NFTs, por el derecho
a recibir para retransmitir imágenes, visuales, sonidos o ambos. O bien los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso al público a dichas imágenes o sonidos cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares. Aunque generalmente cuando adquieres un NFT no compras el derecho de autor, no tienes derecho no tienes, digamos, derecho a derechos patrimoniales sobre el NFT, o sea, a una compensación financiera por el uso de su obra a terceros y tampoco tienes derechos morales, hay NFTs que sí traen esto incluido. Por ello, es súper importante entender qué estás adquiriendo e incluso, en un caso extremo, involucrar a un experto en propiedad intelectual en esta operación. Suena un poco exagerado y papista, pero lo importante, más allá de ponerme a ver cuál sí y cuál no, es precisamente despertar en ti esa inquietud de ponerte a alcanzar y analizar justamente si puedes tener esta contingencia o no. Alguna vez me tocó analizar un caso en que un NFT que estaba siendo emitido por los realizadores de cine, había realizadores de cine y estaban fraccionalizando las licencias de copyrights, ¿sale? Que les daba la oportunidad a cualquier hijo de vecina de invertir en cine, cuestión que hasta hoy era complicado. Al ratito vamos a profundizar un poco sobre este tema, no particularmente en el del cine, pero sí en el de la tokenización, porque al fin esto es tokenizar los derechos de licencia de las películas y aquí sí que podría haber una interpretación, digamos, en la que podríamos caer en la definición de regalía del Código Fiscal de la Federación. ¿Ves? En caso de que se concluyera que no se encuadra en ninguno de los supuestos de la definición antes señalada, yo creo que entonces ya ni leemos la ley si hay fuente de riqueza en México o no y nos olvidamos de todo esto. Pero si fuera el caso en el que NFT sí nos concede derechos de los que encuadran en la definición de regalía anterior, entonces entramos al segundo análisis y vamos a esa parte. Ahí me dirijo al título de la ley que se refiere a cuando un residente en el extranjero obtiene un pago por un concepto que se encuadre que encuadre como ingreso con fuente de riqueza en México. Puede haber muchos ejemplos, pero el pago de intereses, la venta, por ejemplo, de inmuebles, de tiempo compartido, de acciones, de dividendos, de regalías, justamente son ejemplos entre muchos otros. En términos de dicho título de la ley, que es el título quinto, tratándose de ingresos por regalías, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional o en México cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica se aprovechan en México. O cuando se paguen las regalías, la asistencia técnica o la publicidad, por ahí también lo agregan, por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. O sea, la autoridad podría interpretar que como eres residente en el país, entonces debes retener ISR cuando compres el NFT. Y agárrate, porque la retención es del 25% sobre el componente del precio del NFT que esa regalía continua lleva. A ver, ponte a argumentar que de la programación del NFT solo el 5 o el 10% de ese precio de reventa es regalía y pues no todo. Y consíguete un contador forense que dictamine eso o un perito en programación y obtén tu comprobante fiscal. Te lo van a cobrar porque te lo van a cobrar. E incluso sobre el precio total del NFT. Ahí sería bueno tener claro cómo ve la autoridad fiscal este tema, aunque en la mayoría de los casos la realidad es que la famosa regalía continua ni siquiera es regalía. Y sé que sueno como un extraterrestre hablando de programación en la blockchain y retenciones al extranjero, pero créeme, como ya lo dije, en Europa ya hay muchos despachos que tienen tanto abogados como contadores como programadores. Y este puente entre las profesiones es muy importante porque puede significar mucho dinero. Si no puedes traducir un lenguaje de programación a un lenguaje legal o viceversa, no podrás determinar si tu cliente o tú incluso estás en una posible contingencia fiscal. Y aunque suena más papista que el Papa, pues ver ese nivel de detalle nos da tranquilidad. Pero bueno, considerando que hay NFTs de todo tipo, creo que es importante igual determinar de qué se trata el NFT en particular para establecer el tratamiento, sobre todo en retención de ISR y también en IVA. Como ya lo dije, como México no distingue entre tipos de tokens, el tratamiento de IVA es exactamente igual al que ya describí antes tantas veces como ya lo dije, ¿no? El tema del IVA virtual y todo este rollo. Pero como también yo le dije, hay países súper avanzados como el caso de España o el caso de Italia, donde ya el análisis del NFT ya entra mucho más particular y eso es muy inspirador.
Y bueno, voy al tema de metaverso para redondear un poquito el tema de los NFTs y luego ya entramos a uno de los más complejos que es la tokenización de activos digitales o físicos, en este caso físicos, haciendo una escala en los activos inmobiliarios que están de moda ahora, sobre todo en México. Mi sección favorita. En esta sección hay mucho que decir porque literalmente habría que reconstruir la economía y las reglas de fiscalización, pero en un nuevo mundo virtual. Es decir, las reglas de fiscalización internacional moderna nacieron hace 100 años y una discusión más seria desde la década de los 60. Todas estas reglas se escribieron sobre un solo eje, la potestad de gravamen de los países de acuerdo con el criterio de residencia fiscal o de fuente de riqueza. Y sí, ha habido muchísimas discusiones respecto de lo que le llaman digitalización de la economía y la OCDE, de la que México forma parte. Digamos, todo esto se elaboró con un plan denominado BEPS o Base Erosion and Profit Shifting, que tiene varios objetivos y uno de ellos es precisamente establecer reglas para que exista una mejor distribución de la recaudación fiscal que se derive de la digitalización de las actividades económicas. A este tema se le conoce como Acción 1 y Pilar 1, y lo que quiere lograr es agarrarse a unas 100 multinacionales, nada más 100, cuyas actividades son digitales tipo Facebook o Meta, redes sociales, plataformas digitales de comercio o servicios, y ponerles fórmulas que permitan determinar en dónde o en qué jurisdicciones se agrega valor con objeto precisamente de que no todo sea gravable en los países de origen de estas marcas, por ejemplo Estados Unidos, sino que ese gravamen se distribuya, ¿no?, en donde haya valor. Y para ello hay que determinar cuánto vale el que un usuario entre a la red de Facebook, por ejemplo, en cierto país y en dónde se vende más cara la publicidad, etcétera. Son fórmulas bastante complejas, pero hubo todo un consenso mundial para que entre otros países, o la mayoría de ellos, se llegara a un acuerdo. Luego hay un pilar 2 que habla sobre otros temas del programa BEPS que busca algunos objetivos como el evitar que se trasladen utilidades de las empresas multinacionales a jurisdicciones con baja o nula imposición fiscal, que haya una mejor comunicación e intercambio de información entre fiscos, entre otros, pero ya menos que ver con este tema digital. Lo que me pone a pensar es que la OCDE lleva ya muchos años en esto, más de una década. Y a pesar de que ha sido un trabajo brutal y extraordinario, hay que decirlo, admirable, de hecho, pues para mí es el esfuerzo más importante de cooperación a nivel internacional en la historia moderna de la humanidad, sin exagerarles, se viene un reto mucho más complejo, que es la economía descentralizada de los metaversos. Si hoy no es posible identificar realmente a los usuarios en una economía descentralizada, en un simple exchange descentralizado, lo que veo es que al momento de tener un metaverso, vamos a comenzar a permitir el comercio de productos o servicios a una escala que se estima rebasará las economías americana y China juntas. ¿Cómo le van a hacer para digamos, reformular el pilar 1 y pues más allá de ello darle un gravamen a cada jurisdicción justa, ¿no? Tan solo eso. ¿Sí me explico? A diferencia de pilar 1, en donde todas las compañías son centralizadas y solo son 100, y solo, digamos, es que con la fórmula a quién le toca y qué o cuánto, ¿cómo vamos a obligar a un protocolo descentralizado a darse de alta, identificar a sus usuarios, pedir RFC, Tax ID, reglas de antilavado, reglas de beneficiario controlador? ¿A qué fisco le va a corresponder qué recaudación? No quiero ser dramático, pero se me ocurre que esto es el siguiente gran reto de la OCDE y que incluso aquí puede crearse un llamado Pilar 3. No sé si con la programación de tokens, con un nuevo ERC que ya traiga por default una porción de retención para los fiscos descentralizados, no lo sé. Es ciencia ficción y no tanto. Incluso ya ves que en el video de generalidades hablé sobre la directiva 2015-849 que busca que exchanges descentralizados hagan programación, programen un KYC, un formulario Conoce tu cliente, que operen transacciones arriba de 1,000 euros. O sea, para pagadores o quienes reciban pagos con montos mayores a 1,000 euros. Esto aplica solo para quienes hayan establecido operaciones dentro de la Unión Europea, pero es un primer intento interesante por saber algo de quienes operan con este tipo de exchanges descentralizados. Y para concluir esta pequeña reflexión, al menos en materia de lavado de control digamos, de fiscos, ¿no? Todavía era sencillo controlar la ruta del dinero porque hasta el día de hoy no hay manera de que cambies dinero fiat,
¿no? Y menos que bancarices en una plataforma de un exchange descentralizado. Tienes que pasar por el centralizado de manera forzosa, ¿sale? Si tú quieres fiat con cripto, es por un exchange centralizado. O en un protocolo OTC, over the counter, en donde pues, te van a pedir tu identificación, tu comprobante de domicilio, tu fuente de ingresos, y pues te van a preguntar como si fuera un banco. En un exchange descentralizado no necesariamente es esto. Entonces, aunque haga mil maromas, todavía es muy difícil pasar tu riqueza de cripto al mundo real si no pasas por este exchange centralizado, es decir, de vuelta. Ya con un, digamos, metaverso en donde vas a poder consumir desde el anonimato en un comercio en donde no necesariamente te van a preguntar quién eres, veo que se le puede dar la vuelta a esto y salírsele de control a la OCDE y a la GAFI. Y bueno, como el metaverso o los metaversos, lo cual es lo correcto, pueden tener actividades económicas infinitas, voy a entrar solo a pocos ejemplos que pueden ser interesantes y que, como es el verdadero objetivo, te pueden dejar pensando un ratito. Ya hablé un poquito de la Tierra en metaverso y ahorita regreso al caso. Pero para que veas el potencial, te voy a poner un caso sencillo. Imagínate que un psicólogo en el país X cobra $80 por consulta y en el país Y, un mismo psicólogo cobraría $30 por consulta. Imagínate que el paciente del país X decide mejor tomar consulta en el consultorio del metaverso de este psicólogo con todo el protocolo que ello implica. Me imagino que no habría un tema de licencia o permisos, ¿no? Pero porque el metaverso no es un país como tal y en el metaverso ese psicólogo decide dar las consultas a un $50, vamos a decirlo así. Digamos, en el token de ese metaverso se paga. Ese es un verdadero ganar-ganar, ¿no? Y luego viene un análisis de ese psicólogo, cómo debe pagar sus impuestos, si es que él se debe, digamos, estar sujeto a una retención de impuestos o no. Digo, habría retención porque el servicio no se prestó en el país X o Y. La pregunta es, ¿dónde se prestó el servicio? ¿No? Pero si ese psicólogo lo hace a través de un avatar que se llama Psycho Warlock y no hay manera de saber pues, qué es del país Y o X, entonces el metaverso, si es descentralizado y la wallet del psicólogo también es descentralizada, pues no hay manera de poder saber de dónde es este güey, ¿no? Y esto se convierte pues, en un tema moral. Ya el psicólogo sabrá si va a reportar o no va a reportar. Pero por ahí viene el tema del CARF o del CRS del que ya hablé y puede ser que entonces estas reglas le agarren al psicólogo y lo reporten con su país, ¿no? Aguas. No todo es fiscal. La verdad es que el tema de metaverso o metaversos es muy apasionante y va mucho más allá del tema fiscal. Pero aquí estamos hablando de un territorio sin territorio físico y pues ello va a derivar en un problema incluso constitutivo de una sociedad. Ya hablamos del tema de tokens de gobernanza, pero habrá cosas que vayan mucho más allá de lo fiscal o de ello, ¿no? Y es que sin un tema legal adecuado, pues no habría metaverso. Se necesita que exista, por ejemplo, un estado de derecho en un estado sin derecho. Qué chistoso, ¿no? En el que la propiedad privada realmente se respete, esto sería a través de NFTs, y por ello, pues es de tan alta relevancia el tema de la blockchain, de los NFTs, que nos vienen a resolver este tema. Pero en un caso de una disputa, por ejemplo, ¿qué hacemos? Esa es una tarea muy relevante para abogados y gobernantes. Como lo prometí, voy a dar un par de casos que se me ocurren para hacer un breve pero útil análisis fiscal de todo esto. Vamos a hablar, uno, de tierras de metaverso y dos, de venta de productos en metaverso y prestación de servicios en metaverso. Y para nada son los únicos supuestos en los que se puede obtener un ingreso sujeto a imposición en el metaverso. Pero, dado que puede haber supuestos casi infinitos, voy a centrarme en ellos. Ejemplos que no abordaré, pero son otros, pueden ser los siguientes. Los listo. Pagos exclusivos para contenido exclusivo. Suscripciones, por ejemplo. Pagos para que un usuario tenga acceso a juegos y experiencias inmersivas. Pagos por tiempo de uso o experiencias o juegos. Pagos por lo que usas y no tanto suscripciones, ¿no? Como en estos NFTs de renta que los que hablaba. Pagos únicos para experiencias únicas, conciertos, experiencias de fanáticos, eventos deportivos, etcétera. Pagos por acceso a activos restringidos y únicos en metaverso. Se me ocurre un pago por acceso a alguna propiedad exclusiva privada en alguna isla del metaverso para que los usuarios que pagan puedan accesar, pero como propietarios. Algo así como a lo que llaman el fractional, ¿no? En el mundo tradicional. Pagos que permiten la gobernanza sobre activos o protocolos. El tema de marketing y su evolución.
Esto es todo un mundo nuevo en el metaverso. Servicios profesionales, servicios educativos y de entretenimiento. Hay una inversión de 21.000 millones de dólares en nuevas tecnologías para la formación. Ahí tan solo en KPMG, por ejemplo, el despacho de las famosas Big Four, ya invirtió 30 millones de dólares en capacitación. 50% de las personas de la generación Z se sienten más identificadas dentro de entornos en línea. Esto no debe ser desaprovechado, ¿no? Y nos dice la importancia de las escuelas digitales, tal vez con un mucho mayor alcance que una escuela en donde hay un cupo para un aula física de hasta tantos alumnos, ¿no? No todo es conciertos, amigos. Manufactura, el tema de los gemelos. Por ejemplo, Siemens es un ejemplo. Esta empresa alemana ha creado réplicas o gemelos virtuales de sus productos para evitar fracasos en producción. Ahí hacen los experimentos. Aquí hay ejemplos que me parecen increíbles. Estudiantes de medicina realizando cirugías con toda la exactitud de un cuerpo humano en un humano digital, perfectamente replicado. Simuladores de aviones es otro ejemplo, perfectamente hechos. En vez de invertir en costosísimos simuladores reales para pilotos, simplemente haces un simulador en metaverso que replique todo lo que es un simulador real. Temas de salud, consultas a distancia, e incluso con el uso de robots y gemelos digitales de órganos, operaciones a distancia con mayor precisión. El futuro del cine y la televisión, programación inmersiva. Ya desde hace varios años hay programas en donde tú tomas las decisiones con control remoto, por ejemplo. Ahora, ¿qué nos espera, no? Esto es increíble. Y hablando de la interacción del mundo real con el mundo virtual, se pueden crear ciudades inteligentes en metaverso que hagan más eficientes a las mismas ciudades reales. ¡Wow! Vamos a pensar en temas verdes, esquemas de diseño de tráfico, esquemas de diseño de transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero arranco con los ejemplos ahora sí que voy a poner en el ámbito fiscal. Uno, tierras en metaverso. Para empezar, ¿qué naturaleza tiene una tierra virtual encapsulada en un token o NFT? En definitiva, y eso sobra decirlo, no es una tierra física y bajo la ley mexicana no es una propiedad inmobiliaria. El Código Civil mexicano establece que un bien inmueble es aquella cosa que tiene una ubicación fija en el espacio, pero no puede ser desplazada o de hacerlo se produciría un detrimento en su naturaleza. Eso confirma mi conclusión. Daré el ejemplo de persona moral. ¿Sale? Aquí vamos a hablar, para no hacerlo tan complicado, de una persona moral que la tiene. Aquí debo de considerar que una tierra en metaverso, en definitiva, es un activo que está debajo de mi control. Yo tengo el control y resguardo y que tiene un valor. Esto es en definitiva. Pero ¿qué clase de activo es? ¿Lo puedo deducir? Acuérdate que una tierra tradicionalmente no la puedes deducir sino hasta su venta en materia fiscal y la tierra está exenta de IVA en materia, en términos generales, ¿no? Pero ya dije que esto no es tierra. En términos del artículo 32 de la ley del ISR, un activo fijo es un conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeritan por el uso del servicio, del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no de la de ser enajenado dentro del curso normal de sus operaciones, sino yo le llamaría pues mercancía, ¿no? O inversión. O sea, en definitiva, esto no es un activo fijo, pero es intangible, eso sí, representado por un token, por un NFT. Entonces, el mismo artículo de la ley me dice que los gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien por un periodo ilimitado pero inferior a la duración de la actividad de la persona moral. Y un cargo diferido es lo mismo que un gasto diferido, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado, que dependerá de la duración de la persona moral. Para mí, entonces, debo decir que la blockchain es eterna, o debería serlo. Entonces, esto sería un gasto o un cargo diferido. Porque la tierra virtual me permite usar, disfrutar o explotar por un periodo ya sea limitado o ilimitado, dependiendo de la naturaleza del activo y del uso que le quiera dar. Entonces, si se trata de tierra que únicamente le vamos a rentar a estas tiendas o que vamos a rentar para que se den conciertos o eventos políticos, ¿no?
claro, conciertos virtuales o eventos políticos virtuales, como los que tuvieron ya en Fortnite, Marshmello o Travis Scott, los artistas que ya conocemos, entonces la deducción sí sería del 15% en caso de un gasto diferido o del 5% cuando califique como un cargo diferido en términos de la misma ley del ISR, y los ingresos, digamos, se darían cada vez que se obtiene la renta. Pero si se quiere vender la tierra, dependerá de lo anterior. Si dedujiste vía depreciación, tendrías que deducir el valor remanente, o sea, el que no has deducido, para poder determinar si hay una ganancia o una pérdida en su venta, ¿no? Interesante, ¿no? Depreciar una tierra digital representada por un token. Hablemos de las rentas de tierras en metaverso. Si eres persona moral, la renta es ingreso acumulable y como deducción tienes el 15% o el 5% de depreciación anual. Increíble la conclusión, por eso es que el ejemplo que estoy dando. Si se trata de personas físicas, simplemente aquí sí voy a hacer el paréntesis con ellas, si es una renta hasta ahora, como está la ley del ISR, yo no me atrevería a decir que se trata de un ingreso por arrendamiento de inmuebles. El régimen de arrendamiento, como ya lo dije, está construido sobre la base de bienes inmuebles, no sobre activos intangibles, el cual debería ser tratado dentro del régimen de actividad empresarial con las obligaciones pues, que ya he mencionado anteriormente. ¿Sale? Y como deducción está el complejísimo definirlo, pero me deja pensando si realmente puedo tomar la deducción del porcentaje de depreciación o bien nada sino hasta que venda esa tierra de metaverso. Sería un poquito injusto no tener deducciones, pero el capítulo de otros ingresos del título de personas físicas no las contempla, ¿sale? Entonces ahí pues habría que ver si pasas el test de actividad empresarial y tratar de encajar ahí o meterle al tema de arrendamiento sin deducción ciega. Por supuesto, porque aquí la deducción, de hecho, para estar en arrendamiento necesitas que sea un inmueble, ¿no? Entonces no te aplicaría ni la deducción ciega. La forma de comprar evoluciona, ya lo dije, y con ello la forma de recaudar. Hace años no se hablaba del e-commerce y vean la fuerza que ha cobrado. De comprar en malls o centros comerciales físicos a comprar en marketplaces online. Y ahora, en la experiencia inmersiva del metaverso, es muestra de esta evolución tan importante que les va a dar acceso a todos, literalmente a todos, entrar en una tienda de primera línea o premium. Ya que compren o no, es algo que dependerá de las mismas marcas. Pero ve qué interesante que alguien que vive en un lugar aislado, lejos de una tienda Gucci, de pronto tenga el acceso a entrar y a sentirse ahí, ¿no? No tener acceso en términos geográficos no significa no tener acceso en términos económicos, ¿cierto? Y no es lo mismo verlo en la página de Gucci que en la tienda virtual, donde hay una experiencia increíblemente inmersiva, ¿no? Es como estar ahí en Mazarik o en la Quinta Avenida, literal. Las marcas aquí pueden aprovechar diversas cosas como la interacción social, las experiencias que se tengan en sociedad y pues obviamente la experiencia de comprar. Ejemplo de verdad, conocí a una persona que trabaja para la familia de las denominadas Ultra High Net Worth Individuals. O sea, es nuestra especialidad aquí en el despacho, ¿sale? O sea, con patrimonios arriba de 500 mil millones de dólares. Y les crean experiencias, esta empresa les crea experiencias inmersivas por parte de las marcas super premium. Por ejemplo, que su avatar pueda desfilar en una muestra de una nueva línea que se lanza en verano, ¿no? Digo, es un ejemplo. O diseños exclusivos para esa familia, imagínate. Y acuérdate que dije que había 4 tipos de compra como yo lo veo. La compra en la que te mandan el producto a tu casa, ¿sale? La compra en la que tu avatar es el único que lo va a usar, pero no lo vas a recibir en el mundo real. Y la compra mixta, donde tanto te llega a tu casa como lo usa el avatar. También está aquella compra para el uso de, digamos, de atuendos o productos que se pueden ver con los lentes de realidad aumentada, ¿no? O sea, yo si me quito los lentes no lo veo y si me los pongo lo veo. Para mí esas son las compras que puedes hacer de productos. Y ve qué interesante, las marcas pueden utilizar esta tecnología de realidad aumentada para que veas cómo te queda la prenda como lo estoy diciendo, ¿no? O sea, ahorita puedo estar viendo a mi editor aquí con unos tenis Gucci y de pronto ya no los trae. ¡Wow! Si la compra te llega a tu casa, pues en definitiva debe aplicar el régimen de plataformas digitales o de importación, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, si el metaverso es descentralizado y no tiene un departamento de compliance, ¿cómo le haces para sacar su RFC y sacar el CFDI y demás?
nombrar representante legal en México, todo eso va a ser muy complicado, ¿no? Y para retener el tema del IVA y enterarlo, ¿te imaginas? Tendría que haber una versión, digamos, del metaverso para mexicanos y su régimen de plataformas digitales especial. ¿Tú crees que Sandbox o Decentraland harían esto? No lo sé. Es interesante o preocupante, pero como ya lo dije, bajo el régimen de plataformas digitales, el gobierno de México puede apagar literalmente el switch de los marcos que no se den de alta en el listado del SAT y ya no podrían operar como metaverso en México, salvo que por ahí hagas truquitos como el agarrarte un VPN, ¿no? Y pagarlo y se acabó. Y es que si recuerdas, para efectos de la ley del IVA, pues cuando se habla, por ejemplo, de servicios de plataformas digitales, pues se considera que tratándose de los servicios digitales prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentra en México, ¿sale? O se dé cualquiera de los supuestos que ahorita te voy a mencionar, ¿no? Uno es que haya el receptor manifestado al prestador del servicio un domicilio ubicado en México. Ese es otro supuesto, digamos. Dos, que el receptor realice el pago al prestador del servicio mediante un intermediario ubicado en México o en territorio nacional. Otro supuesto, que la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor pues corresponda al rango de direcciones asignadas a México, ¿no? Y para eso hablé de lo del VPN como una alternativa. O cuatro, que el receptor haya manifestado al prestador de servicio un número de teléfono cuyo código de país corresponda a México. O sea, que podrías caer en el tema de la IP, pero me parece que en definitiva te deben estar aplicando este régimen. Y como dije, creo que para que una plataforma descentralizada haga esto, sí lo veo muy difícil. No sé hasta dónde las autoridades iban a hacer lo que digo de bajar las plataformas de aquí o no, pero lo veo difícil. Quizá ahora no es un tema tan relevante, pero se puede convertir en uno sin duda. Y pues ya ves el caso de Alemania, en donde ya se determinó por parte de un tribunal que básicamente por ahí había una persona que andaba jugando Second Life, es el presidente del que hablé en el anterior, pero no detallé. Second Life, esta primera metaverso que hubo para mí. Y digo, hasta que no se concluyó que hasta que no saliera del ecosistema, no debía pagar el IVA por esa tierra que vendió ahí, ¿sale?